Jacob y Esaú. Este sermón fue predicado originalmente el 16 de enero de 1859 por Charles Haddon Spurgeon. Nuestro texto de esta noche está tomado de Romanos, capítulo 9, versículo 13. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. No piensen ni por un momento que pretendo ser capaz de explicar a fondo los grandes misterios de la predestinación. Hay hombres que afirman entenderlo todo sobre el tema. Lo retuercen con la misma facilidad con que se trata, pero dependen de ello. Quien cree saberlo todo sobre este misterio sabe muy poco. Es solo la superficialidad de su mente lo que le permite ver el fondo de su conocimiento. Quien profundiza, descubre que en lo más profundo que puede alcanzar hay una profundidad aún mayor. Lo cierto es que las grandes preguntas sobre la responsabilidad humana, el libre albedrío y la predestinación se han debatido una y otra vez, y han recibido respuesta de 1000 maneras diferentes. Los combatientes se han echado polvo en los ojos y se han impedido ver, y luego han concluido que, al sacarles los ojos a otros, ellos mismos podían ver con claridad. Ahora bien, una cosa es refutar la doctrina de otro, pero otra muy distinta es establecer mis propias opiniones. Es muy fácil derribar la hipótesis de alguien sobre estas verdades. No es tan fácil mantener una postura firme. Esta noche intentaré, si puedo, avanzar con seguridad, aunque no vaya muy rápido, porque me esforzaré por ceñirme simplemente a la letra de la palabra de Dios. Creo que si nos apegáramos más a las enseñanzas de la Biblia, seríamos más sabios de lo que somos, porque al apartarnos de la luz celestial de la revelación y confiar en los engañosos fuegos fatuos de nuestra propia imaginación, nos hundimos en lodazales y ciénagas donde no hay base firme, y empezamos a hundirnos, y en lugar de progresar, nos encontramos firmemente estancados. La realidad es que ni ustedes ni yo tenemos derecho a querer saber más sobre la predestinación de lo que Dios nos dice. Eso nos basta. Si valiera la pena saber más, Dios nos habría revelado más. Debemos creer lo que Dios nos ha dicho, pero al conocimiento así adquirido, tendemos a añadir nuestras propias nociones vagas, y entonces seguro que nos equivocamos. Sería mejor que en todas las controversias los hombres simplemente se hubieran mantenido firmes diciendo, «Así dice el Señor», en lugar de haber dicho, «Pienso así y así». Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, intentaré arrojar la luz de la palabra de Dios sobre esta gran doctrina de la soberanía divina y presentarles lo que considero una declaración bíblica de que algunos hombres son elegidos y otros son dejados. El gran hecho declarado en este texto es, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Es un texto terrible, y seré sincero al respecto si puedo. Un hombre dice que la palabra odio no significa odio, significa amado menos. A Jacob amé, pero a Esaú amé menos. Puede que sea así, pero no lo creo. En cualquier caso aquí dice odio, y hasta que me den otra versión de la Biblia, me quedaré con esta. Creo que el término está traducido correcta y adecuadamente, que la palabra odio no es más fuerte que el original, pero incluso si fuera un poco más fuerte, es más acertada que cualquier otra traducción que se nos ofrezca con esas palabras sin sentido. Amado menos. Prefiero aceptarlo y dejarlo tal como está. El hecho es que Dios amó a Jacob, y no a Esaú. Eligió a Jacob, pero no a Esaú. Bendijo a Jacob, pero nunca a Esaú. Su misericordia acompañó a Jacob durante toda su vida, incluso hasta el final. Pero su misericordia nunca acompañó a Esaú. Permitió que Esaú continuara en sus pecados y comprobara esa terrible verdad. A Esaú aborrecí. Otros, para evadir este texto difícil, dicen que no se refiere a Esaú y Jacob como personas. Se refiere a la nación. Se refiere a los hijos de Jacob y a los hijos de Esaú. Se refiere a los hijos de Israel y Edom. Quisiera saber dónde radica la diferencia. ¿Se elimina la dificultad al extenderlo? Algunos hermanos wesleyanos afirman que hay una elección nacional. Dios ha elegido a una nación y no a la otra.
se dan la vuelta y nos dicen que es injusto que Dios elija a un hombre y no a otro. Ahora les preguntamos, con toda razón, ¿no es igualmente injusto que Dios elija a una nación y deje a otra? El argumento que ellos imaginan que nos derriba a nosotros también los derriba a ellos. Nunca hubo truco más insensato que intentar sacar a relucir la elección nacional. ¿Qué es la elección de una nación sino la elección de tantas unidades, de tantas personas? Y equivale a lo mismo que la elección particular de individuos. No puedo ver con claridad, porque no lo creemos ni por un instante, que si hay injusticia en que Dios haya elegido a un hombre y no a otro, ¿cuánta más injusticia habrá en que haya elegido a una nación y no a otra? No, la dificultad no se puede solucionar de esta manera, pero aumentaron enormemente por esta necia tergiversación de la palabra de Dios. Además, aquí está la prueba de que no es correcto. Lean el versículo anterior. No dice nada sobre las naciones. Dice, escuchen, antes de que los gemelos nacieran o hicieran algo bueno o malo, para que el propósito de Dios en la elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, refiriéndose a los niños, no a las naciones. Por supuesto, la advertencia se cumplió después en la situación de las dos naciones. Edom fue obligado a servir a Israel. Pero este texto significa exactamente lo que dice. No se refiere a las naciones, sino a las personas mencionadas. Jacob. Ese es el hombre cuyo nombre era Jacob. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Tengan cuidado, queridos amigos. Tengan cuidado al manipular la palabra de Dios. He oído de gente que altera pasajes que no les gustan. No servirá. Saben que no pueden alterarlos. En realidad son lo mismo. Nuestro único poder con la palabra de Dios es simplemente dejarla como está y esforzarnos, por la gracia de Dios, por adaptarnos a ella. Nunca debemos intentar que la Biblia se doblegue ante nosotros. De hecho, no podemos, porque las verdades de la revelación divina son tan seguras y firmes como el trono de Dios. Si un hombre desea disfrutar de una perspectiva encantadora y una imponente montaña se encuentra en su camino, comienza a cortarla desde su base con la vana esperanza de que finalmente se convierta en una llanura ante él? No. Al contrario, la usa diligentemente para el cumplimiento de su propósito, ascendiéndola bien, sabiendo que este es el único medio para alcanzar el fin en perspectiva. Debemos hacer lo mismo. No podemos rebajar las verdades de Dios a nuestro pobre y finito entendimiento. La montaña nunca caerá ante nosotros, pero podemos buscar la fuerza para elevarnos cada vez más en nuestra percepción de las cosas divinas, y sólo así podremos esperar obtener la bendición. Ahora bien, quiero que notemos dos cosas esta noche. He explicado este texto tal como dice, y no quiero que se altere. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Para suavizar esta terrible doctrina que a algunos les hace morderse los labios, quiero que notemos que esto es un hecho. Y después, intentaré responder a la pregunta, ¿por qué Dios amó a Jacob y odió a Esaú? Primero, pues, esto es un hecho. Dios ha elegido a algunos. Dios ha elegido a algunos. Los hombres dicen que no les gusta la doctrina de la elección. En verdad, no quiero que les guste. Pero, ¿no es cierto que Dios ha elegido a algunos? Pregúntale a un hermano arminiano sobre la elección, y de inmediato te mirará con ferocidad, y comenzará a enojarse. No lo soporta. Es algo horrible, como un grito de guerra para él. Y de inmediato comienza a afilar el cuchillo de la controversia. Pero dile, hermano, ¿no fue la gracia divina la que te hizo diferente? ¿No fue el Señor quien te llamó a salir de tu estado natural y te hizo lo que eres? Sí, dice, estoy totalmente de acuerdo. Ahora pregúntale, ¿cuál crees que es la razón por la que un hombre se ha convertido y otro no? Oh, dice, el Espíritu de Dios ha estado obrando en este hombre. Pues bien, hermano mío, lo cierto es que Dios trata a un hombre mejor que a otro. ¿Y hay algo maravilloso en esto? Es un hecho que reconocemos a diario.
Hay un hombre allá arriba en el balcón que trabaja todo lo que quiere. No puede ganar más de 15 chelines a la semana. Y aquí hay otro que gana 1000 a la semana. ¿Cuál es la razón? Uno nace en el palacio de un rey, mientras que otro respira por primera vez en una choza. ¿Cuál es la razón? La providencia de Dios. Dios pone a un hombre en una posición y a otro en otra. Aquí hay un hombre cuya mente no puede mantener dos pensamientos unidos. Hagan lo que quieran con él. Aquí hay otro hombre que puede sentarse a escribir un libro y sumergirse en las preguntas más profundas. ¿Cuál es la razón? Dios lo ha hecho. ¿No ven que Dios no trata a todos por igual? Ha creado a unos como águilas y a otros como gusanos. A unos los ha creado como leones y a otros como lagartos rastreros. Ha hecho a algunos reyes y a otros nacen mendigos. Algunos nacen con mentes gigantescas y otros casi idiotas. ¿Por qué? ¿Murmuran contra Dios por ello? No. Dicen que es un hecho y que no sirve de nada murmurar. ¿De qué sirve luchar contra los hechos? Es solo dar coces contra el aguijón con los pies descalzos, y te lastimas a ti mismo, no a ellos. Bueno, amigos míos, la elección es un hecho positivo. Es tan claro como la luz del día que Dios, en materia de religión, da más a un hombre que a otro. Él me da oportunidades de escuchar la palabra de Dios, algo que no le da a un nativo africano. Me da padres que desde la infancia me inculcan el temor del Señor. No les da eso a muchos de ustedes. Después me coloca en situaciones donde me aparto del pecado. Otros hombres son arrojados a lugares donde se desarrollan sus pasiones pecaminosas. Él le da a un hombre temperamento y disposición, lo cual le impide tener lujuria, y a otro hombre le da tal impulso y vidad de espíritu, y luego la depravación transforma esa impulsividad en acción, que el hombre se precipita al pecado. De nuevo, Él lleva a un hombre bajo el sonido de un ministerio poderoso, mientras que otro se sienta a escuchar a un predicador cuya somnolencia solo es superada por la de sus oyentes. E incluso cuando escuchan el Evangelio, lo cierto es que Dios obra en un corazón cuando no obra en otro. Aunque creo que hasta cierto punto el Espíritu obra en los corazones de todos los que escuchan la palabra, de modo que todos quedan sin excusa, estoy seguro de que obra en algunos con tanta fuerza que ya no pueden resistirlo, sino que se ven constreñidos por su gracia a postrarse a sus pies y confesarlo como Señor de todo, mientras que otros resisten la gracia que llega a sus corazones, y ésta no actúa con la misma fuerza irresistible que en el otro caso, y perecen en sus pecados, merecida y justamente condenados. ¿No son estos hechos? ¿Acaso alguien los niega? ¿Puede alguien negarlos? ¿De qué sirve oponerse a los hechos? Siempre me gusta saber, cuando hay una discusión, cuáles son los hechos. Han oído la historia del rey Carlos II y los filósofos. El rey Carlos le preguntó a uno de ellos, ¿cuál es la razón por la que, si tuvieras un cubo lleno hasta el borde de agua y lo pesaras, y luego metieras un pez en él, ¿el peso sería el mismo? Dieron muchísimas y elaboradas razones para ello, y todas se equivocaron. Finalmente uno de ellos dijo, es un hecho simple. Verán, descubrieron que el agua pesaba tanto como el pez que se metía en ella, así que todos sus argumentos se desmoronaron. Así que, cuando hablamos de la elección, lo mejor es decir, dejemos la doctrina a un lado por un momento, veamos los hechos, damos una vuelta, abrimos los ojos y vemos que estos son los hechos. ¿De qué sirve entonces seguir discutiéndolo? Más vale que lo creamos, ya que es una verdad innegable. Puedes cambiar una opinión, pero no puedes cambiar un hecho. Puedes cambiar una simple doctrina, pero no puedes cambiar algo que realmente existe. Ahí está. Dios, de hecho, trata a algunos hombres mejor que a otros. No voy a disculparme por Dios. Él puede explicar sus propios tratos. No necesita mi defensa. Dios es su propio intérprete y lo dejará claro. Pero ahí está el hecho. Antes de empezar a discutir sobre doctrina, recuerda que, independientemente de lo que pienses al respecto, no puedes cambiarla. Y por mucho que te opongas, es cierto que Dios amó a Jacob y no a Esaú. Por ahora, observa la vida de Jacob
y lee su historia. Te ves obligado a decir que desde el primer momento en que salió de la casa de su padre, hasta la última hora, Dios lo amó. Pues bien, no se ha alejado mucho de la casa de su padre sin cansarse, y se acuesta con una piedra como almohada, y los setos son su cortina, y el cielo su dosel, y se duerme. Y Dios viene y le habla en sueños. Ve una escalera cuyo extremo superior llega al cielo, y una compañía de ángeles subiendo y bajando por ella, y emprende su viaje hacia Labán. Labán intenta engañarlo, y cada vez que Labán intenta hacerle daño, Dios no lo permite, sino que multiplica el ganado que Labán le da. Después, recuerdas, cuando huyó en secreto de Labán y fue perseguido, Dios se le aparece en sueños y le ordena que no hable con Jacob, ni bien ni mal. Y aún más memorable, cuando los hijos de Jacob, Leví y Simeón, cometieron un asesinato en Siquem, y Jacob teme ser alcanzado y destruido por los habitantes que se alzaban contra él, Dios infunde temor en el pueblo y les dice: no toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Y cuando la hambruna azota la tierra, Dios ya ha enviado a José a Egipto para proveer de trigo e ir por sus hermanos, para que vivan y no mueran. Y vean el feliz final de Jacob cuando dice: veré a mi hijo José antes de morir. Observen las lágrimas que corren por sus mejillas envejecidas mientras abraza a su hijo José contra su pecho. Observen con qué magnificencia se presenta ante el faraón y lo bendice. Se dice: Jacob bendijo al faraón. Tenía tanto amor de Dios en él que fue libre de bendecir al monarca más poderoso de su época. Finalmente murió, y se dijo de inmediato: este era un hombre a quien Dios amaba. Está el hecho de que Dios amaba a Jacob. Por otro lado, está el hecho de que Dios no amaba a Esaú. Permitió que Esaú fuera padre de príncipes, pero no bendijo a su generación. ¿Dónde está ahora la casa de Esaú? Edom ha perecido. Construyó sus aposentos en la roca y excavó sus ciudades en la roca dura, pero Dios ha abandonado a los habitantes de esos lugares, y Edom no se encuentra. Se convirtieron en esclavos de Israel, y los reyes de Edom tuvieron que pagar un tributo anual de lana a Salomón y sus sucesores. Y ahora el nombre de Esaú ha sido borrado del libro de la historia. Ahora bien, debo decirlo de nuevo. Esto debería disipar al menos parte de la amargura de la controversia cuando recordamos que, digan lo que digan, es un hecho que Dios amó a Jacob y no a Esaú. Pero ahora, el segundo punto de mi tema es este. ¿Por qué? ¿Por qué amó Dios a Jacob? ¿Por qué odió a Esaú? No voy a extenderme demasiado de una vez. Me preguntan, ¿por qué amó Dios a Jacob y por qué odió a Esaú? Abordaremos una pregunta a la vez. La razón por la que algunos se confunden en su teología es porque intentan dar respuesta a dos preguntas. No lo haré. Les diré una cosa a la vez. Les diré por qué Dios amó a Jacob, y luego les diré por qué odió a Esaú. Pero no puedo darles la misma razón para dos cosas contradictorias. Por eso muchos han fracasado. Se han sentado y han visto estos hechos. Que Dios amó a Jacob y odió a Esaú. Que Dios tiene un pueblo elegido, y que hay otros que no lo son. Si entonces intentan dar la misma razón para la elección y la no elección, se meten en problemas. Si se detienen, analizan cada cosa a la vez y consultan la palabra de Dios, no se equivocarán. La primera pregunta es, ¿por qué amó Dios a Jacob? ¿Por qué amó Dios a Jacob? No me sorprende en absoluto responder a esto, porque cuando recurro a la palabra de Dios, leo este texto. Escuchen, quiero que sepan que no hago esto por ustedes, declara el Señor soberano. Avergüéncense y deshonren su conducta, oh casa de Israel. No me cuesta decirles que Dios no pudo haber amado a Jacob por nada bueno, porque se me dice que, antes de que los gemelos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, para que el propósito y la elección de Dios permanecieran no por las obras, sino por aquel que llama. Puedo decirles la razón por la que Dios amó a Jacob.
Es gracia soberana. Gracia soberana. No había nada en Jacob que pudiera hacer que Dios lo amara. Había todo en él que podría haber hecho que Dios lo odiara tanto como a Esaú, e incluso mucho más. Pero fue porque Dios fue infinitamente misericordioso que amó a Jacob, y porque fue soberano al dispensar esta gracia, lo eligió como objeto de ese amor. Ahora bien, no voy a tratar el tema de Esaú hasta que haya respondido la pregunta sobre Jacob. Solo quiero que noten esto, que Jacob fue amado por Dios simplemente por gracia inmerecida. Ahora bien, veamos el carácter de Jacob. Ya he dicho en la exposición lo que pienso de él. No tengo una gran opinión del carácter de Jacob. Como hombre natural, siempre fue un negociador. El otro día me impactó la visión que Jacob tuvo en Betel. Me pareció un desarrollo extraordinario del espíritu negociador de Jacob. Ya saben, cuando se acostó, y Dios se complació en abrirle las puertas del cielo, de modo que vio a Dios sentado en lo alto de la escalera, y a los ángeles subiendo y bajando por ella. ¿Qué creen que dijo al despertar? Bueno, dijo, cuando Jacob despertó de su sueño pensó, seguramente el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Sintió miedo y dijo, qué imponente es este lugar. Esta no es otra cosa que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Si Jacob hubiera tenido fe, no habría temido a Dios. Al contrario, se habría alegrado de que Dios le hubiera permitido tener comunión con él. Ahora bien, este es el trato de Jacob. Dios simplemente le había dicho, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra en la que estás acostado. Dios no dijo nada sobre lo que Jacob debía hacer. Dios solo dijo, lo haré. Estoy contigo y te cuidaré donde quiera que vayas, y te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Ahora bien, ¿puedes creer que después de que Dios habló cara a cara con Jacob, éste tuviera la desfachatez de intentar llegar a un acuerdo con Dios? Pero lo hizo. Jacob comienza diciendo, sí. Ahora el hombre ha tenido una visión y una promesa absoluta de Dios, y aún así comienza con un sí. Eso es un acuerdo contundente. Si Dios está conmigo y me cuida en este viaje que hago, y me da pan para comer, y ropa para vestir para que pueda regresar sano y salvo a la casa de mi padre, entonces, fíjate, Él le exigirá a Dios que cumpla su acuerdo. Entonces, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he erigido como señal será la casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Me maravillo ante esto. Si no supiera algo sobre mi propia naturaleza, sería completamente incapaz de comprenderla. ¿Qué? ¿Un hombre que ha hablado con Dios y luego empieza a negociar con Él? ¿Un hombre que ha visto el único camino de acceso entre el cielo y la tierra, la escalera, Cristo Jesús, y ha hecho un pacto con Dios? Un pacto que es completamente de parte de Dios, todo una promesa, y sin embargo, una vez después, exigió a Dios que cumpliera el trato como si temiera que rompiera su promesa. Oh, esto fue realmente vil. Observen entonces toda su vida mientras vivió con Labán. ¡Qué trabajo tan miserable! Había caído en manos de un hombre mundano. Y siempre que un cristiano codicioso se junta con alguien así, se produce una escena terrible. Ahí están los dos juntos, codiciosos y avaros. Si un ángel pudiera contemplarlos, ¿cómo habría llorado al ver al hombre de Dios caído de su alto puesto y volverse tan malo como el otro? Luego, el ardid que usó Jacob cuando intentó cobrar su salario fue extraordinario. ¿Por qué no se lo dejó a Dios en lugar de adoptar sistemas como ese? Durante todo el proceso nos avergonzamos de Jacob. No podemos evitarlo. Y luego está ese gran período de su vida, el punto de inflexión, cuando se nos dice que Jacob luchó con Dios y prevaleció. Lo veremos. He estudiado el tema con detenimiento y ya no lo tengo en tan alta estima como antes. Creía que Jacob luchaba con Dios, pero descubro que es lo contrario. No luchó con Dios. Dios luchó con él. Siempre he visto a Jacob como el modelo perfecto de un hombre que lucha en oración. Ahora ya no lo creo.
dividió a su familia y puso a alguien al frente para apaciguar a Esaú. No fue al frente con la santa confianza que un patriarca debería haber sentido, protegido por toda la omnipotencia del cielo. Podría haber ido con valentía a recibir a su hermano, pero no estaba seguro de que su hermano se inclinaría a sus pies, aunque la promesa decía, el mayor servirá al menor. No se basó en esa promesa. No era suficiente para él. Entonces fue de noche al arroyo de Jaboc. No sé para qué, a menos que fuera a orar. Pero me temo que no fue así. El texto dice, Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Hay una gran diferencia entre un hombre que lucha conmigo y yo que lucho con él. Cuando lucho con alguien, quiero obtener algo de él. Y cuando un hombre lucha conmigo, quiere obtener algo de mí. Por lo tanto, supongo que cuando el hombre luchó con Jacob, quiso usar su astucia y engaño para demostrarle lo pobre y pecador que era, pero no pudo hacerlo. La astucia de Jacob era tan poderosa que no pudo ser vencido. Finalmente, el ángel le tocó el muslo y le mostró su propia pecaminosidad. Jacob se giró y dijo, «Me has quitado la fuerza. Ahora lucharé contigo». Y entonces, cuando su cadera se dislocó, cuando sintió plenamente su propia debilidad, fue entonces, y solo entonces, que dijo, «No te dejaré ir a menos que me bendigas». Había tenido plena confianza en su propia fuerza, pero Dios finalmente lo humilló. Y cuando todo su poder, del que se jactaba, se desvaneció, Jacob se convirtió en un príncipe triunfante. Pero incluso después de eso, su vida no está clara. Entonces lo encuentras como una criatura incrédula, y todos hemos sido igual de malos. Aunque culpamos a Jacob, hermanos, nos culpamos a nosotros mismos. Somos duros con él, pero seremos más duros con nosotros mismos. ¿No recuerdan el memorable discurso del patriarca cuando dijo, José no existe, Simeón no existe, y se llevarán a Benjamín? ¿Todo esto es contra mí? Ah, Jacob, ¿por qué no puedes creer en la promesa? Todas las demás promesas se han cumplido. Pero no, él no podía pensar en la promesa. Siempre quiso vivir por vista. Ahora bien, digo que si el carácter de Jacob es como lo he descrito, y estoy seguro de que lo es, lo tenemos en la propia palabra de Dios. No pudo haber nada en Jacob que hiciera que Dios lo amara. Y la única razón por la que Dios lo amó debe haber sido por su propia gracia, porque Él tendrá misericordia de quien Él quiera tenerla. Y tengan la seguridad de que la única razón por la que cualquiera de nosotros puede esperar ser salvo es esta, la gracia soberana de Dios. No hay razón para que yo o tú debamos ser salvos, sino el corazón misericordioso de Dios y su voluntad omnipotente. Ahora bien, esa es la doctrina. Se enseña no solo en este pasaje, sino en muchos otros pasajes de la palabra de Dios. Queridos amigos, recíbanla, aférrense a ella y nunca la dejen ir. Ahora, la siguiente pregunta es diferente. ¿Por qué odió Dios a Esaú? ¿Por qué odió Dios a Esaú? No voy a mezclar esta pregunta con la otra. Son completamente distintas, y pretendo que así sean. No, una sola respuesta no basta para dos preguntas. Deben tomarse por separado, y entonces podrán responderse satisfactoriamente. ¿Por qué odia Dios a alguien? Desafío a cualquiera a dar una respuesta que no sea esta. Porque ese hombre lo merece. Ninguna respuesta que no sea esa puede ser verdadera. Hay quienes responden, soberanía divina, pero los reto a que consideren esa doctrina de frente. Creen que Dios creó al hombre y arbitrariamente, soberanamente, es lo mismo. ¿Lo creó sin otra intención que la de condenarlo? ¿Lo creó y sin otro propósito que el de destruirlo para siempre? Bueno, si pueden creerlo, créelo, te compadezco. Eso es todo lo que puedo decir. Mereces compasión por pensar tan mal de Dios, cuya misericordia perdura para siempre. Tienes toda la razón al decir que Dios ama a un hombre porque así lo decide. No hay razón en el hombre. Pero no des la misma respuesta a por qué Dios odia a un hombre. Si Dios trata con severidad a un hombre,
es porque ese hombre merece todo lo que le pasa. En el infierno, no habrá un alma solitaria que le diga a Dios: «Oh Señor, me has tratado peor de lo que merezco». Pero a cada alma perdida en el infierno se le hará sentir que está recibiendo lo que merece, que su destrucción está en su propia puerta y no en la puerta de Dios, que Dios no tuvo nada que ver con su condena, salvo como el juez condena al criminal, sino que él mismo trajo la condenación sobre su cabeza como resultado de sus propias malas obras. La justicia es lo que condena al hombre, es la misericordia, es la gracia inmerecida lo que salva. La soberanía sostiene la balanza del amor. Es la justicia la que sostiene la otra balanza. ¿Quién puede poner eso en manos de la soberanía? Eso sería calumniar a Dios y deshonrarlo. Ahora, veamos el carácter de Esaú. Uno podría preguntarse, ¿realmente merecía que Dios lo rechazara? Respondo que sí. Lo que sabemos del carácter de Esaú lo prueba claramente. Esaú perdió su primogenitura. No te sientes a llorar por eso ni a culpar a Dios. Esaú la vendió él mismo. La vendió por un plato de guisado. Oh, Esaú, es en vano que digas: «Perdí mi primogenitura por decreto». No, no. Jacob la obtuvo por decreto, pero tú la perdiste porque la vendiste tú mismo, ¿no es así? ¿No fue por tu propio acuerdo? ¿No aceptaste el plato de guisado rojo por tu propia voluntad en lugar de la primogenitura? Tu destrucción está a tu cargo porque vendiste tu alma al precio que negociaste, y lo hiciste todo tú mismo. ¿Influyó Dios en Esaú para que hiciera eso? Dios no lo quiera. Dios no es el autor del pecado. Esaú renunció voluntariamente a su primogenitura, y la doctrina dice que quien pierde el cielo lo renuncia a sí mismo. Quien pierde la vida eterna la rechaza a sí mismo. Dios no se la niega. El malvado no vendrá para tener vida. ¿Por qué un hombre permanece impío y no teme a Dios? Es porque dice: «Me gusta esta bebida, me gusta este placer. Prefiero hacer lo que quiero los domingos a las cosas de Dios». Nadie se salva por su propia voluntad, pero todo el que se condena por ella. Lo hace por su propia voluntad. Nadie lo obliga. ¿Sabes, pecador, que cuando te vas de aquí esta noche e ignoras los lamentos de tu conciencia, lo haces tú mismo? ¿Sabes que cuando después de un sermón dices: «No me importa creer en Cristo», lo dices tú mismo? Estás muy consciente de ello. Y si no eres consciente de ello, es claramente un hecho terrible que la razón por la que eres lo que eres es porque quieres ser lo que eres. Es tu propia voluntad la que te mantiene donde estás. La culpa es tuya. Permanecer en un estado de pecado es voluntario. Eres un cautivo, pero eres un cautivo voluntario. Nunca estarás dispuesto a liberarte hasta que Dios te dé la voluntad. Pero estás dispuesto a ser un esclavo. Es indisimulado que los hombres y las mujeres aman el pecado, aman el mal y no aman a Dios. ¿Sabes que, aunque se te predica el cielo por la sangre de Cristo, y aunque se te amenaza con el infierno como resultado de tus pecados, aún te aferras a tus iniquidades? No las abandonarás ni acudirás a Cristo. Y cuando seas desechado, al final se dirá de ti que has perdido tu primogenitura, pero la vendiste tú mismo. Sabes que estar en una fiesta animada te sienta mejor que estar en la iglesia con el pueblo de Dios. Sabes que el bar te sienta mejor que la reunión de oración. Sabes que confías en ti mismo antes que en Cristo. Sabes que prefieres las alegrías del presente a las del futuro. Es tu propia decisión. Admítelo. Tu condenación es tu propia elección, no la de Dios. Te la mereces con creces. Pero alguien dice: «Esaú se arrepintió». Esaú se arrepintió. Sí, lo hizo. Pero, ¿qué clase de arrepentimiento fue? ¿Te has fijado alguna vez en su arrepentimiento? Todo hombre que se arrepienta y crea será salvo. Pero ¿qué clase de arrepentimiento fue el suyo? En cuanto supo que su hermano había recibido la primogenitura, la buscó de nuevo con arrepentimiento. La buscó con lágrimas, pero no la recuperó. Vendió su primogenitura por un plato de guisado, y pensó que la recuperaría dándole a su padre otro plato de guisado. Allí dice: «Iré a cazar venado para mi padre. Lo conquistaré con mi sabrosa carne,
y Él me devolverá mi primogenitura. Eso es lo que dicen los pecadores. He perdido el cielo por mis malas acciones. Lo recuperaré fácilmente reformándome. ¿Acaso no lo perdí por el pecado? Lo recuperaré renunciando a mis pecados. He sido un borracho, dice uno. Dejaré la bebida y ahora seré abstemio. Otro dice, he sido un mal hablado. Lo siento mucho, de verdad, no juraré más. Así que solo le da a su padre un plato de guisado, igual al que lo vendió. No, pecador. Puedes vender el cielo por unos pocos placeres carnales, pero no puedes comprarlo simplemente renunciando a ellos. Solo puedes obtener el cielo por el don de la gracia gratuita. Pierdes tu alma con justicia, pero no puedes recuperarla con buenas obras, ni renunciando a tus pecados. ¿Crees que Esaú era un penitente sincero? Déjame decirte otra cosa. Este bendito penitente, cuando no recibió la bendición, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Esto es lo que dijo. Se acercan los días de Lun. Por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Ahí tienes un penitente. Ese no es el arrepentimiento que viene de Dios el Espíritu Santo. Pero hay hombres así. Dicen que lamentan mucho haber sido tan pecadores, que lamentan mucho haber sido llevados a una condición tan lamentable. Y luego van y hacen lo mismo que antes. Su arrepentimiento no los libera del pecado, sino que los mantiene en él, y quizás los hunde aún más en la culpa. Ahora, observen el carácter de Esaú. El único rasgo redentor fue que comenzó con arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento fue incluso un agravamiento de su pecado, porque no tuvo los efectos del arrepentimiento evangélico. Y digo esto, si Esaú vendió su primogenitura, entonces sí merecía perderla. Y por lo tanto, ¿no tengo razón al decir que si Dios odió a Esaú, fue porque merecía ser odiado? ¿Observan cómo la Escritura siempre protege esta conclusión? Vayan al capítulo 9 de Romanos, donde hemos seleccionado nuestro texto. Observen cuán cuidadoso es el Espíritu Santo aquí en el versículo 22. Escuchen. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con gran paciencia a los objetos de ira, preparados para la destrucción? ¿Y si hiciera esto para dar a conocer las riquezas de su gloria a los objetos de su misericordia, a quienes había preparado de antemano para gloria? Ahora bien, note, no dice nada sobre que Dios prepare a los hombres para la destrucción. Ellos se prepararon, lo hicieron. Dios no tuvo nada que ver. Pero cuando los hombres son salvos, la Biblia nos dice que Dios los prepara para eso. Toda la gloria a Dios en la salvación, toda la culpa a los hombres en la condenación. Si alguno de ustedes quiere saber lo que predico a diario, y algún desconocido me dice, denme un resumen de la doctrina de este hombre, digan esto: predica que la salvación se alcanza solo por la gracia de Dios, y que la condenación es causada solo por el pecado del hombre. Le da a Dios toda la gloria por cada alma que se salva, pero no acepta que Dios sea el culpable de cualquier hombre condenado. Mi alma se rebela ante la idea de una doctrina que atribuye la sangre del alma humana a Dios. No concibo cómo una mente humana, al menos una mente cristiana, pueda albergar una blasfemia como esa. Me deleito en predicar esta bendita verdad: la salvación de Dios de principio a fin, el alfa y la omega. Pero cuando vengo a predicar la condenación, digo, la condenación del hombre, no de Dios. Y si pereces, a tus propias manos se te exigirá tu sangre. Hay otro pasaje, en el último gran día, cuando todo el mundo comparecerá ante Jesús para ser juzgado. ¿Lo has notado? Cuando los justos van a la derecha, Jesús les dice, venid, benditos de mi Padre. Nótese esto: por mi Padre. Tomen su herencia, el reino preparado. Ahora note la siguiente palabra: para ustedes, desde la creación del mundo. Ahora bien, ¿qué les dice a los de su izquierda? Dice, apartaos de mí, malditos. No dice, malditos por mi Padre, sino malditos. ¿Y qué más dice? Al fuego eterno preparado no para vosotros, sino para el diablo y sus ángeles. ¿Veis cómo se protege? Aquí está el aspecto de la salvación.
Es todo de Dios. Venid, benditos de mi Padre. Es un reino preparado para ellos. Ahí tenéis la elección, la gracia gratuita en toda su extensión. Pero por otro lado, no se dice nada del Padre, nada en absoluto. Apartaos de mí, malditos. Incluso se dice que las llamas no están preparadas para los pecadores, sino para el diablo y sus ángeles. No hay palabras que pueda concebir que expresen con más fuerza esta idea, que la gloria de la salvación debe ser para Dios, y que la culpa de la condenación recaiga sobre el hombre. Ahora bien, ¿acaso no he respondido a estas dos preguntas, sinceramente? Me he esforzado por dar una razón bíblica para el trato de Dios con el hombre. Él salva al hombre por gracia, y si los hombres perecen, perecen justamente por su propia culpa. ¿Cómo?, dice alguien. ¿Cómo se reconcilian estas dos doctrinas? Queridos hermanos, nunca reconcilio a dos amigos, nunca. Estas dos doctrinas son amigas entre sí, porque ambas están en la palabra de Dios, y no intentaré reconciliarlas. Si me demuestran que son enemigas, entonces las reconciliaré. Pero, dice alguien, hay mucha dificultad en ellas. ¿Podrías decirme qué verdad no tiene dificultad? Pero, dice, no la veo. Bueno, no te pido que la veas, te pido que la creas. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que son difíciles y que no puedo ver, pero están ahí, y las creo. No puedo ver cómo Dios puede ser omnipotente y el hombre libre. Pero es así, y lo creo. Bueno, dice alguien, no lo entiendo. Mi respuesta es que estoy obligado a explicarlo lo más claramente posible. Pero si no tienes ningún entendimiento, no puedo darte ninguno. Ahí lo dejo. Pero, de nuevo, no es cuestión de entendimiento, es cuestión de fe. Estas dos cosas son ciertas. No veo que difieran en absoluto. Sin embargo, si lo hicieran, diría que sí. Parecen contradecirse. En realidad no lo hacen, porque Dios nunca se contradice. Y creo que con esto demostré el poder de mi fe en Dios, que pude creerle incluso cuando su palabra parecía contradecirla. Eso es fe. ¿Acaso no creyó Abraham en Dios incluso cuando la promesa de Dios parecía contradecir su providencia? Abraham era viejo, y Sara también. Pero Dios le dijo que Sara tendría un hijo. ¿Cómo puede ser?, dijo Abraham. Pues Sara es vieja. Y aún así, Abraham creyó en la promesa, y Sara tuvo un hijo. Hubo una reconciliación entre la providencia y la promesa. Y si Dios puede unir la providencia y la promesa, puede unir la doctrina y la promesa. Si yo no puedo hacerlo, Dios puede, incluso en el mundo venidero. Ahora, permítanme predicarles de forma práctica por un minuto. Oh pecadores, si perecen, su destino recae sobre su propia cabeza. La conciencia les dice esto, y la palabra de Dios lo confirma. No podrán atribuir su condenación a nadie más que a ustedes mismos. Si perecen, perecen por suicidio. Son sus propios destructores, porque rechazan a Cristo, porque desprecias la primogenitura y la vendes por ese miserable plato de guiso, los placeres del mundo. Es una doctrina que me conmueve. Como una espada de dos filos, la haré atravesar la división de las coyunturas y los tuétanos. Si te condenas, será por tu culpa. Si te encuentran en el infierno, tu sangre será sobre tu cabeza. Traerás los gusanos a tu propia hoguera en el infierno. Fabricarás el hierro para tus propias cadenas, y sobre tu cabeza recaerá tu condenación. Pero si eres salvo, no puede ser por tus propios méritos, debe ser por gracia. Gracia libre y soberana. El Evangelio te es predicado. Es este: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Que ahora te sea dada la gracia para que te sometas a este glorioso mandato. Que ahora creas en aquel que vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracia libre. ¿Quién contará tus glorias? ¿Quién narrará tus logros o escribirá sobre tus victorias? Llevaste al astuto Jacob a la gloria y lo vestiste de blanco como los ángeles del cielo. Y también llevarás allí a muchos pecadores malvados y los harás tan gloriosos como los glorificados.
Que Dios demuestre la veracidad de esta doctrina en tu propia experiencia. Si aún tienes alguna duda sobre alguno de estos puntos, escudriña la palabra de Dios y busca la iluminación de su Espíritu para que te enseñe. Pero recuerda, después de todo, que estos no son los puntos más importantes de las Escrituras. Lo que más te preocupa es saber si tienes interés en la sangre de Cristo, si realmente crees en el Señor Jesús. Solo he mencionado estos puntos porque causan muchos problemas a mucha gente, y pensé que podría ser el medio para ayudar a algunos de ustedes a pisotear el cuello del dragón. Que Dios conceda que así sea, por amor a Cristo. Amén.